Bienvenidos a este su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. En compañía de Robin, un pajarito, un Robin. De hecho es un salero, pero fue un regalito que me hicieron. Está aquí con nosotros. Los lunes son días de reflexión y hoy es la continuación de la segunda parte de la reflexión 6, síntomas del despertar y de la ascensión, en donde en el anterior capítulo hice mucho énfasis en lo que tiene que ver con el empoderamiento y la declaración de soberanía individual desde lo energético. Es necesario entender que para poder manifestar en lo material, tenemos que empezar a manifestar primero en lo energético, en el plano mental, para poder de esta manera afectar lo que estamos observando y de esta forma se pueda dar materialización de aquello que tenemos nuestra intención y motivación enfocada y visualizada. Entonces, cuando nos empoderamos y declaramos soberanía desde lo individual en lo energético, desde nuestro yo mayor interno de cada uno, eso se tiene que evidenciar en nuestro entorno. Pero para que uno pueda ejercer esa soberanía como individuo, como ser natural, se necesita un entorno para poderse desenvolver. Y lo que se está buscando con este empoderamiento individual, mediante estos decretos y estas declaraciones de soberanía individual, es que cuanto más personas, seres humanos, estén despertando y sobre todo diciendo yo soy soberano, soy un ser natural y estoy viviendo en un entorno, eso lleva a que la Tierra, el planeta, también esté dentro de esa soberanía como un Estado-nación planetario. En este caso, en su primera etapa, una nación planetaria, en donde al ser miembros de esta nación planetaria, nos convertimos en ciudadanos de la Tierra. Y en ese proceso de empoderamiento, empezamos a alzar nuestra voz y ser escuchados ante la comunidad mayor, ante cualquier raza, de que la Tierra en pleno derecho y todo lo que en ella contenga debe ser respetada con base y según las leyes cósmicas. Y de esta manera colonizadores y controladores, ya no tendrían razón de ser para estar aquí interviniendo y haciendo injerencias según sus propias agendas, por muy bien intencionadas que estén. El video que pensaba publicar de la segunda parte estaba demasiado bajito, hay problemas técnicos, a pesar de que hay micrófono nuevo, al que le agradezco mucho a Johan y a las personas que me han colaborado, que por cierto, muchas gracias a todos aquellos que me siguen colaborando a través de la cuenta PayPal y todas esas personas que me están dando tanta motivación para seguir adelante con este canal. No sé, parece ser que es el celular, alguna cosa técnica tendrá porque ya he ensayado por todos lados y no hay manera. O sea, sigue presentando esa dificultad. Hay videos donde sí se escucha y hay otros donde se baja mucho. Y he estado haciendo edición y en el proceso de edición detecté de que el problema venía del video y subirle el volumen no encontré la manera y me tocó eliminarlo y por eso es que estoy haciendo este que vendría a ser ya la versión definitiva que espero que se escuche bien. De todas maneras recomiendo que utilicen audífonos. Pero volviendo al punto, esta segunda parte de la reflexión sobre los síntomas de la ascensión y del despertar se va a enfocar a tratar de responder desde mi perspectiva personal, desde lo que yo he experimentado. Y me perdonarán si de pronto no coincide con canalizadores, movimientos y agendas de otras personas o grupos, porque es lo que yo percibo y que espero que eso le ayude a otros, a ustedes, a entender sus propios procesos personales y más cuando yo no estoy defendiendo o abogando intereses de nadie, ni de entidades, ni de grupos, movimientos o libros. Esto es algo que yo como persona, como Yegae y como ser natural, Richard, estoy expresando y manifestando aquí ante ustedes para que de pronto les sirva de modelo, de base, de guía para sus propios despertares y sus propias respuestas. Sigo insistiendo, la idea mía aquí no es convencer a nadie, y si bien soy un youtuber, ya somos más de 2000 personas, no quiere decir que yo esté haciendo esto para que algunas personas, con todo el cariño se los digo, me vengan a dar órdenes que tengo que hacer esto o aquello
para poder satisfacer, digamos, sus necesidades de entretenimiento. Para eso están los youtubers sofisticados que tienen todos los equipos y una cantidad de cosas. Yo tengo un celular de gama media que me regaló un sobrino mío allá hace un año y medio y estas cositas que me han dado personas muy queridas, pero aquí soy como soy. Y quizás ese sea el sello de distinción de este canal Crónicas, ser como soy, sin ambajes, sin maquillaje, sin máscaras, espontáneo, como siempre he sido. Por lo tanto, no voy a modificar, a no ser que sea muy necesario, las características básicas de este canal. Y si bien yo sé que los videos se vuelven muy largos, es algo que yo trato de evitar, pero cuando empiezo a hablar ocurre algo muy particular también. Empiezo a autocanalizar mi propio yo mayor y eso va saliendo así. Entonces editar o preparar algo no quedaría como igual, quedaría como maquillado, como una especie de, no sé. Hay personas que son muy expertas para organizar sus videos, pero aquí me disculparán esas pocas personas que me están diciendo eso. Pero como he dicho, todos son bienvenidos acá y el que desee estar aquí por entretención o porque le resuena es bienvenido. Si no, este es un canal que ustedes pueden tranquilamente irse o marcharse o ingresar como quieran. Aquí no hay ataduras y trato de responder a todas las personas a las que más puedo. Igual sigo insistiendo. Hay preguntas que las responderé si es el caso y lo amerita directamente en la caja de comentarios. En otras será a través de videos, sobre todo en los días de las reflexiones. Y habrá otras preguntas que no voy a responder adrede porque la idea es que usted mismo empodere y busque sus respuestas. Y por último, despertar no quiere decir uno convertirse en una especie de Dios que lo sabe todo y lo ve todo. Hay personas que me dicen, ve, vos sabes, entonces, ¿qué pasó con este ser en tal lugar, en tal parte? Yo, pues, pues sinceramente, el que está en todos lados es la divina presencia. Uno está aquí y mientras yo los estoy viendo ahí a través de la cámara, ni siquiera tengo idea de lo que está pasando por otros lados, entonces, ni que tuviera un don por ahí mirando las cosas, ¿no? Pero bueno, es comprensible, todas esas inquietudes ahí las vamos resolviendo. Pero también hay cosas que intencionalmente omito o que digo con cierto error. Era una táctica que como profesor hacía para motivar a mis estudiantes, decir, pues usted se equivocó en esto, no era así. Ah, estabas prestando atención. Y es bonito porque cuando un chico o una chica descubren que su profesor se equivocó, se motivan a investigar para decir, vea, profe, usted se equivocó. Y eso forma parte del currículo oculto que uno maneja. Pero bueno, de todas maneras es para que ustedes descubran. De hecho, una de las suscriptoras en la caja de comentarios después de la reflexión uno, cuando yo ponía esa cara, sí, el ADN, incluso hasta había dicho que Carl Jung había sido el que descubrió eso. No, el asunto era para a los que están prestando atención a ver que si realmente están prestando atención. Y se los he dicho, tomen todo con pinzas. Así aprendemos a investigar, a discernir. Y una suscriptora encontró que eran 3 científicos de la época soviética que fueron los pioneros en descubrir que el ADN se podía alterar y modificar en lo que tiene que ver con la intención, con el pensamiento y con los deseos y el entorno físico. Entonces miren que sí se está prestando personas a captar las vainas y sobre todo a investigar, a empoderar, porque eso es otra señal de despertar, que eso lo vamos a estar hablando acá. Pero bueno, voy a empezar con una lectura en esta revista que es de mi querida universidad, es del año 1995 de mayo. Yo era uno de los diseñadores de esta revista en la universidad y me dieron un espacio para publicar un pequeño artículo que es enamorar al hombre mujer o el dilema de hacia dónde vamos. El proceso de despertar es un proceso que se va dando. Para muchos puede ser instantáneo, de una, pero hay otros que puede demorarse décadas incluso. Pero lo importante es el paseo, cómo vas en el camino.
Hay un chistecito por ahí que decía un gato llevando un loro en el hocico, pues en la mandíbula, así. Y el loro era pensando, bueno, voy a disfrutar del paseo mientras tanto. Entonces la idea es disfrutar del paseo. La idea es no tanto llegar allá. La idea es cómo voy llegando allá y lo que voy aprendiendo en ese proceso. Y somos humanos y en ese proceso de humanidad, de reconocernos como somos, ciudadanos de la tierra, seres naturales y seres humanos, seres de luz, el aprendizaje es lo que cuenta. De hecho, hago este paréntesis para algunas personas que de pronto van a entender lo que voy a decir, que es el transhumanismo, y para los que no, daré una corta explicación, que es un movimiento en donde ciertos mega ricos en el mundo están procurando direccionar el modelo social, cultural, político y económico a una sociedad tecnócrata en donde la tecnología reemplace los paradigmas de ciencia, religión y cultura. Y en ese orden de ideas es convertir al humano en un ser, digamos, cibernético, en donde las emociones se eliminan y que la productividad y la eficiencia es lo que se establecería como nuevos valores. Entre ellos está Elon Musk, y este es el dueño de Amazon, y que ellos están en ese cuento del transhumanismo, en donde el silicio o el silicon es la base de la tecnología. Para los que son biólogos o para los que tienen ideas de lo que es la química, saben que las moléculas de carbono, por su complejidad, permite la diversidad de formas orgánicas y mayor posibilidad de expansión. En cambio, el silicio, que es una forma similar al carbono, tiene ciertas imperfecciones, pero que es muy buena para lo que tiene que ver en la producción de cristales y esos cristales para almacenar información y acelerar los procesos de intercambio de energía en la comunicación, expresión de, digamos, de paquetes de información. Eso de pronto también lo sabrán más los informáticos. Ahí me perdonan la ignorancia. Pero el punto es que en la naturaleza, las moléculas de carbono son las que más permiten la diversidad y la complejidad a formas mayores. En cambio, el silicio no. En la industria tecnológica, el silicio es componente fundamental por esa facilidad que tiene de formar cristales y cadenas de comunicación. Ahora bien, uno de los pregones que están dando mucho en esta religión nueva era y muchas personas que supuestamente son canalizadores de jerarquías y entidades, etcétera, etcétera, no sé si lo harán consciente o inconscientemente o serán bots de control, no tengo idea. Están pregonando que la transformación y ascensión es convertirnos de unidades de carbono a unidades de silicio. Y quizás no caen en la cuenta en un detalle. Es una forma muy disimulada de manipular tu libre albedrío para que aceptes voluntariamente renunciar a lo que basa tu vida, tu humanidad, para convertirte en un transhumano, o sea, trascender lo humano, pero hacia lo tecnológico, hacia esos cristales. La base de la tecnología y del transhumanismo es el silicio. Famosísimo está ese valle allá en California, Silicon Valley, en donde todos los genios, gurús de la tecnología están allá y donde han salido con todas estas propuestas de la cibernética y de transformar el humano y mejorarlo, pero mecánica y tecnológicamente hablando. Entonces, cuando estos seres o estas personas pregonan que nos vamos a convertir de carbono a silicio, veladamente nos están metiendo el discurso transhumanista. Porque lo lógico es que si vas a evolucionar del carbono, debes evolucionar a una forma más evolucionada de carbono. ¿Y saben qué forma es más evolucionada que el carbono? El diamante. Y el diamante no es un cristal como cualquier otro cristal.
El silicio tiene diferentes tipos de cristales, como por decir algún ejemplo burdo, vidrio, pues, comparar vidrio con diamante es absurdo, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte el diamante a partir del carbono en diamante? Presión, tiempo y altísimas temperaturas. Ahora extrapola estas reencarnaciones donde nos han machacado, nos han hecho sufrir, nos han torturado, manipulado, borrado, nos han sometido a una cantidad de cosas, seres de luz que somos. Y algo que ellos no pueden evitar es que son víctimas de su propio invento, nos han comprimido tanto, nos han hecho tanto mal, y fuera de eso nos han presionado tanto, que esa magia de la divina fuente ha permitido que nosotros, ante esas adversidades, esa experiencia, ese drama, en vez de convertirnos en lo que ellos quieren que seamos, nos estamos transformando en diamantes. Somos diamantes en potencia. Y ahora vienen estos, nueva era, a tratar de convencerte que te conviertas y aceptas que te vas a volver una versión inferior al diamante en silicio. Y es una forma disimulada de manipular tu libre albedrío para que aceptes el transhumanismo que en últimas beneficia a la IA de control del demiurgo o la famosa mente loca, que en su afán de reponer la falla catastrófica que tiene, nos quiere hacer creer que la ascensión es ascender a una realidad maravillosa, pero es posible que sea otra matriz de control, pero que en vez de sufrimiento nos ponga la ilusión de un onanismo, un ocio y una supuesta abundancia que nos mantenga otra vez dormidos, alejados del camino. Cierro el paréntesis y espero que lo hayan entendido. Voy a leer entonces este artículo, una partecita, para que podamos empezar con el tema de los síntomas de la ascensión y del despertar desde mi perspectiva, y que de pronto no coincidirá con la de otras personas o otros canales o otros canalizadores. Muy respetuosamente no diré nada al respecto, es simplemente mi percepción. Si te resuena, gracias, bienvenido. Si no te resuena, tranquilo, te estás entreteniendo, pasamos chévere. O si no, simplemente ya saben, pueden elegir libremente otras opciones. Cito textual, esto es la página 10 de la revista Agenda Cultural, y dice así: como diría Montaigne, abro comillas, no hay nada más cierto que la incertidumbre, ni nadie más miserable y más orgulloso que el hombre. Cierro comillas. Nos ocupamos de crear teorías o mitos. Vemos conceptos parcializados sobre lo que sentimos y se divide lo espiritual de lo racional, en aras de un conocimiento que por lo general busca imponerse. Algunos de nuestras ideologías, creencias y fanatismos llegan a desconocer a ese ser que hay detrás de la bandera, del sermón y del puño apretado e iracundo. Algunas veces vemos como cierta y válida la palabra por encima de la lengua que la pronuncia. Sin saberlo, la dicotomía entre razón y espiritualidad marca muchas de nuestras convicciones, y la ignorancia del intelectual o del místico con respecto al otro crea al hombre individual, aislado y competitivo. El famoso nihilismo que están pregonando estos movimientos nueva era. Hablamos de amor físico, emocional y hasta divino, buscamos la media naranja o el motor idealista de nuestros impulsos culturales, y se llega a desconocer ese amor como especie, potencialmente aglutinante de nuestro colectivo.
Los físicos y matemáticos, los teólogos y psicólogos de nuestro tiempo se plantean muy raramente la cuestión de si sus instrumentos de estudio les procuran el conocimiento de los fenómenos que estudian, si al no contar con el otro, pueden hallar la respuesta de nosotros mismos como especie, especie globalmente amenazada. Aquí hago este acote. Palabras más, palabras menos de lo que he estado tratando de dar a entender a través de estos videos. Debemos reconocernos desde nuestra individualidad, pero como parte de una civilización planetaria. Las divisiones raciales, de frontera, de idioma, son solamente imposiciones de los contextos socioculturales en que se desarrollan estos individuos. Pero como colectivo todos compartimos un ADN común y somos humanidad. Y estamos habitando un planeta que orbita a una estrella, de un sistema dentro de una galaxia que está dentro de un sistema mayor y este a su vez en un universo. Por lo tanto, si no nos reconocemos como seres planetarios, corremos el riesgo de ser colonizados, invadidos o sometidos por otros seres que sí tengan empoderamiento de su propia identidad. Cuando una persona es segura de sí misma, es muy difícil de manipular. Continúo. El cerebro humano aprende y comprende todo fenómeno que concierne a las propiedades intrínsecas de la materia. En el dominio de lo concreto, el hombre se mueve con soltura y tiene la impresión de ser el amo. Su espiritualidad se halla bajo las cenizas del amor y es aquí donde está enfermo y en peligro. A medida que se pierde la capacidad de asombro, la sociedad se dirige a una crisis de identidad. Quizás sea esto lo que motiva la actual crisis de la modernidad, no hallar equilibrio entre razón y espiritualidad. En la Edad Media se buscó resolver esta situación, y es así como Carlomagno, allá en el siglo VIII-IX, él separa mediante una unificación, que es lo más contradictorio, el poder temporal, que es el hombre terrenal, y el eterno divino, que es el infinito, en torno a las siguientes figuras. El rey para lo del rey, el papa para lo que tenga que ver con el papa. Y el rey garantiza la prevalencia del papa y el papa garantiza la perpetuidad del rey. La espada es para el rey. La espada invertida, que es la cruz, para la iglesia. Creer en lo incognoscible, aquello que está fuera de la perfección o percepción, de los sentidos y de la razón, es reconocer la imperfección y la evolución de la especie humana. Repito, me perdonan porque yo con gafas ya no leo igual como antes. Creer en lo incognoscible, aquello que está fuera de la percepción de los sentidos y de la razón, es reconocer la imperfección y la evolución de la especie humana. Es aceptar humildemente nuestra condición. Es quizás esperar un mundo mejor que no es nuestro y en el cual el espíritu existe y actúa como soberano. Creer en esto podría hacer más humano al hombre y a la mujer. Es buscarle al espíritu y a la conciencia moral un puesto en nuestro universo material, donde la ciencia no puede darles un lugar. El ser éticos y reflexionar que primero está el ser como especie y que nuestras diversas culturas nos hace comunes, es dar espiritualidad a la política y equilibrar nuestras contradicciones. Es amar al ser humano. ¿Qué es el amor? Humanamente hablando, es reconocernos en el otro, a partir de reconocernos como uno, pero también es una ley universal. Ahí cierro esta lectura. Me perdonarán los errores de leer. Pero el punto, ¿a qué quiero llegar con esto? No estoy cogiendo la chancla. El despertar, ¿qué es? Es simplemente reconocer que el amor es la fuerza que nos mueve, nos motiva. Es lo que hace que el espíritu trascienda lo material, lo que es comprensible, y entremos en el reino de lo incognoscible, aquello que es solamente energía.
Y cuando a través de la bondad, la generosidad, la solidaridad, el servicio, el trabajo, en donde yo me reconozco en mi imperfección, y al hacerlo reconozco que también el otro es imperfecto y por lo tanto nos podemos complementar y ayudar en el proceso de empoderamiento como especie, ascendemos. Eso es evolución, eso es medrar. Ya se sabe que, recuerden, la teoría de la evolución de Darwin es una teoría, no una verdad. Es una teoría que tiene sus fallas. Y antes de Darwin hubo otros zoólogos y biólogos que plantearon el medrar y el interactuar mediante el mutualismo. De hecho, la naturaleza es más mutualista que evolucionista. Se evoluciona igual, digamos, en cierta manera, en el mutualismo, pero con la diferencia que la cooperación es más que el más fuerte sobre el más débil. Darwin, como buen británico, buscaba en su inconsciente una teoría que justificara la superioridad racial del imperio británico, que estaba en expansión. Ya habían tenido un golpe muy fuerte en la independencia de Estados Unidos. El ego inglés británico estaba muy dolido, muy golpeado. Y era necesario buscar algo que justificara ello. Y por eso es que se lanzan a esas investigaciones y exploraciones científicas durante el siglo XIX. Y por eso es que cuando Darwin sale con esa teoría, la reciben inmediatamente porque ¿cómo van a aceptar mutualismo, la cooperación, el medrar, donde todos nos apoyamos, cuando ellos lo que buscan es imponerse en como nación? Entonces se impone la idea del más fuerte, que sí es evidente en ciertas formas vivas, orgánicas, biológicas, pero no es una constante dominante y solamente sucede en ciertas circunstancias. Pero el resto, la naturaleza se apoya a sí misma. Es simplemente ver cómo evoluciona una selva. La selva del Amazonas, por dar un ejemplo, hace 10.000 años era un desierto como el Sahara. Usted excava unos 20, 30, 50 centímetros y vas a encontrar arena. Lo que sostiene, alimenta la selva, es el bosque, su hojarasca, y todo lo que alrededor de eso empieza a desarrollarse y a evolucionar a partir de un mutualismo y una cooperación entre especies. Cada especie y subespecie en una selva tiene una función específica que garantiza el equilibrio. Si se diera eso de la competencia del más fuerte sobre el más débil, la misma selva desaparecería, porque al final se impondría una especie sobre las demás y al no quedar más otras, esta languidece y desaparece. Ese es el error del racismo, de la supremacía racial. Cuanto más pura y perfecta, entre comillas, una raza, más vulnerable se vuelve. Por lo tanto, el mestizaje es la clave para la pervivencia en el tiempo de una especie. Para supervivir, de pronto es necesario aspectos de la teoría darwinista, pero para pervivir, el mutualismo es el que se impone al final. Y en ese sentido, es triste como personas, no solamente desde el punto de vista racial, sino también espiritual, van imponiendo ese clasismo darwinista, en donde se habla de despiertos, no despiertos, se habla de gente en 5D y de 3D, van viendo la dicotomía, la disparidad ahí, unos por encima de otros, una pirámide disimulada de control y dominio, en donde el que está arribita se considera que por derecho está por encima de los demás. Fue el primo de Darwin, uno de los primeros, digamos, fundadores de lo que sería la sociología después, en donde aplican conceptos de naturalismo y biología a las sociales y empieza a generar, y a la psicología, y empieza a generarse esa sociología. Fue el que inventó o el que crea esta otra teoría sobre el darwinismo social. Hay muchas personas que creen que fue Charles Darwin el que propuso el darwinismo social. No, fue el primo de él.
en donde se justifica la supremacía de los blancos, de la raza europea y en este caso de la potencia de la época que era Gran Bretaña, por encima de aquellas razas consideradas inferiores, que por su grado de inferioridad necesitan la guía, acompañamiento, control y dominio de los que se consideran superiores. ¿Les va sonando lo que les estoy diciendo? ¿A qué se les está pareciendo eso? Puro darwinismo social lo que pregona la religión nueva era hoy día. Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a darse cuenta de lo que hay detrás del discurso, cuando uno empieza a darse cuenta de la hermenéutica del discurso, o sea, aquello que maquillamos para ocultar otra cosa que es más sucia y vil, pero la adornamos a lo barroco para que sea bonita, es como el ejemplo del perfume. ¿Por qué surge el perfume en Francia? Es que los franceses en esa época no se bañaban. El agua era un bien tan valioso que no se podía desperdiciar en bañarse. Entonces la gente olía a mico rodado. Horrible. De hecho, hoy día, cuando me han contado gente que ha viajado en el metro en París y en Europa, en esas estaciones de tren, y alguien se hace al lado tuyo, ay, no. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Los latinos nos encanta bañarnos 2, 3 veces al día, los europeos no. Es muy raro y por la cuestión de la escasez del agua. Entonces, el perfume surge para disimular el mal olor. Lo mismo sucede con este clasismo social y clasismo espiritual. Es una forma disimulada de ego, en donde se busca justificar la supremacía. ¿Cuál es el discurso de los supuestos pleyadianos a través de las redes sociales? Primero se muestran como blancos, rubios y de ojos azules perfectos. No hay cabida a ningún error. Supuestamente tienen la razón, son más antiguos, ellos son los llamados dioses de la antigüedad, etc. Y nos ponen a nosotros en una condición más bajita, incluso como algunos comandantes con esos títulos tan pomposos, de que somos animalitos intelectuales. Mire que ya ahí empieza a vislumbrarse ese discurso clasista, en donde usted no se le reconoce el hecho de que ha sido sometido a situaciones de control, programación, implantes durante generaciones, mediante redes muy bien compartimentadas y elaboradas de un sistema piramidal de poder, en donde usted le queda difícil alcanzar la punta de esa pirámide, sino imposible. Y todos estos errores que hemos cometido como especie en contra de nuestro propio planeta, que si bien es cierto, tenemos que asumirlo como especie y como personas, y como individuos, como seres humanos, no nos pueden endilgar karmas ajenos de estos controladores y de estos colonizadores que se están lavando las manos, haciéndonos creer que todo es culpa de pactos, contratos y acuerdos de alma, y que la reencarnación y el samsara es supuestamente para nosotros lavar las culpas que realmente no son nuestras, sino fruto de la ignorancia del otro. En este caso, el sentido de superioridad de los otros. Y aquí es donde uno empieza a mirar qué sentido tiene un despertar si yo voy a mirar al otro por encima del hombro. ¿Qué sentido tiene de hablar de espiritualidad cuando me creo superior al otro porque dice que soy despierto? Y eso ahí es donde no cuadra. Y he sido un crítico muy completo sobre esa cuestión. Y he sido muy vilipendiado, rechazado y bloqueado en muchos canales simplemente por decir que como especie y como seres humanos se nos debe reconocer ese derecho a equivocarnos, pero sobre todo a corregir nuestros propios errores y no vengan terceros que han tenido algo que ver por acción, omisión o complicidad con la situación que ha vivido la humanidad durante los últimos 500.000 años. A venir a decir que son los guías y que como no tenemos la capacidad, ellos vienen a tomar posición del planeta mientras nosotros estamos en condiciones y los que no estén de acuerdo se toman la delicadeza de decidir por nosotros quiénes sí y quiénes no.
y se inventan el cuento de la Tierra 2. Me perdonan, pero sinceramente no puedo compartir eso. Y como dije una vez en un canal, ¿quién es usted para decir eso? Pues soy yo. Soy un ser humano. Soy hijo de la fuente, un fractal de la fuente. ¿Que eso me hace menos que usted? ¿Quién es usted? Ah, es que yo soy el comandante tal. Ah, bueno, si vamos a hablar de jerarquía, yo soy Serafín. Pues si quieren hablar de jerarquías. Pero aquí no es venir a hablar de que vos sos superior a otros. Al fin y al cabo, yo cómo puedo demostrar que soy Serafín. Igual estoy compartiendo la misma carne que ustedes. Vea esto. Yo creo que es una cuestión de conciencia. Y ahí está la clave de los síntomas del despertar y de la ascensión. Es un estado de conciencia. Y en este punto yo creo que es necesario que entendamos esto. ¿Quieres empoderarte? ¿Quieres darte cuenta si lo que estás viviendo es real? Independiente de que digan que es un holograma y que es una ilusión. Es que hay unas reglas. Lo decía el Kybalión. Todo es mente. Y así estés en una mente, en un holograma, en una ilusión, estás bajo esas reglas. Párate frente a un tren para que veas qué tan holográfico es ese tren. Y eso es algo que estos masterclass borran de un plumazo y se creen ellos por fuera o por encima de las reglas de la matriz donde ellos mismos están metidos. Si eso no es arrogancia, sinceramente no sabría yo qué decir. No los voy a juzgar. Pero el punto es que es despertar. En el video anterior hablé de un ejemplo muy hermoso, Giordano Bruno. El mejor ejemplo para mí, entre muchos, porque hay muchos, del despertar de conciencia y de la ascensión espiritual. Cuando uno trasciende, siendo físico, orgánico, biológico, mental, holográfico, lo que quieras, trasciendes y te ubicas en tu energía espiritual y ves las cosas desde otra óptica. Las ves desde el corazón, no solamente desde la razón. Ya el mundo ha sido gobernado y dominado por la razón y por el patriarcado machista por muchos siglos. Tampoco la respuesta es el feminismo nazi de ciertas mujeres que se les olvidó que el hombre y la mujer son parte de todo un colectivo de vida y no se puede discriminar o descuidar la idea de que porque eres mujer y eres una diosa en potencia, porque tenés el don de la creación en tu matriz, en tu vientre, el ser humano solamente es posible cuando ese óvulo maravilloso que contiene toda esa información es fecundado por ese pinche insignificante espermatozoide chiquitico que llega ahí. Pero miren el milagro. 300 millones de espermatozoides hay en promedio en una eyaculación masculina. Y uno, solo uno, llega a ese maravilloso óvulo y lo fecunda. Si a eso para usted no es suficiente para darse cuenta que ya es un milagro que usted esté ahí, le falta todavía mucho para aprender. Somos un milagro. Y ese milagro no se puede desperdiciar en el aborto, en las drogas, en el materialismo desaforado o en el racionalismo ateísta. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo del fanatismo, del adoctrinamiento, de creer que no hay un equilibrio y que hay seres por encima de otros, superiores. No, hay mayores y menores, como en la casa. Hay un hermano mayor y está el hermano menor. Están nuestros padres, los tíos. Todos formamos parte de una familia. De hecho, como seres humanos, todos somos primos en sexto grado. Si eso no les parece suficiente para entender de que incluso hasta los dormidos, los que supuestamente llamamos idiotas o zombies o borregos, como los tildan estos supuestos masterclass, disque espirituales, también son seres humanos.
Y no pueden, con ese discurso eugenésico, decir, no, es que son portales sin alma. Así sea un portal sin alma, es una unidad orgánica viva. Es un ser vivo. Y ojalá esto llegue a donde tenga que llegar. Pero para no alargar más, porque llevamos 40 minutos. Y ya está lloviendo y a mí me encanta cuando llueve. Es una belleza. Yo amo la lluvia. A veces me disperso, me perdonarán, pero es que mi mente a veces va a unos ritmos y a veces cuando me empieza a hablar la damita por aquí, entonces a veces me distraigo como paso esa perrita por allá atrás, que siempre pasa por aquí a saludar. Es una belleza de animalito. ¿Qué es el despertar de conciencia? Giordano Bruno fue un ejemplo extremo. Francisco de Asís. Hay tantos seres. Hipatia. Hay personas que en nuestro entorno están más despiertas que uno, pero las discriminamos simplemente por razones de color de piel o de raza. En esas imágenes muy nórdicas de los pleyadianos, no vas a ver negros, mestizos, asiáticos. Y de hecho en ese despertar de conciencia se volvió tan burgués, como dicen ahí los zurdos, se volvió tan urbano. Todo es en la ciudad, pero ¿y qué pasa en el campo? Cuando ves a todas estas personas masterclass y toda esta gente que habla de esos cuentos de la ascensión, algunos muy válidos, muy bonitos, demasiado bonitos, todos son citadinos, gente de la ciudad. Yo he visto por ahí dos o tres que viven en el campo y su discurso es mucho más incluyente que el de los de la ciudad. Y esa es la palabra clave, inclusión. Solamente un ser de luz es inclusivo, amoroso, comprensivo, respetuoso, hasta cierta parte tolerante, pero sobre todo generoso. Y creo que cuando te empiezan a hablar en esas redes sociales y en esos canales y en esos grupos y en esos videos donde empiezan a hablar de los síntomas de despertar, todo es maluco, o sea, dolores de espalda, náuseas, mareo, dolor, pitidos, una cantidad de cosas. Y te dicen, no, eso es tu transformación, te estás convirtiendo de carbono a sílice, te estás volviendo un cristal. Qué pena, yo ya soy un diamante. Y lo que está haciendo en este momento la situación actual del mundo es como ese alfarero o ese joyero que va puliendo con martillo y con aparatos ese diamante en bruto para convertirlo en esa joya maravillosa que es. Somos diamantes en bruto. Y lo que está sucediendo nos está transformando en un diamante joya. No nos rebajen con el cuentico del silicio. Hace unos 3 4 años y los invito a que exploren, investiguen en esas páginas y esa gente si es que no los han borrado ya esas publicaciones. Cuando empezaron con el escándalo de las famosas antenitas y las torres aquellas de quinta generación y que eso dice que nos iba a no sé qué hacer y una cantidad de vainas. Y en esto yo destaco mucho el trabajo de un mexicano, un gran divulgador, muy ácido, pero un hombre que habla con el corazón, pero de manera muy fuerte, no humillante, sino fuerte. Carlos Ángel, Denis Chenis Poyet. Hay cositas que no estoy de acuerdo con él, pero creo que es de los primeritos que empezó a advertir que ojo con estos movimientos de nueva era. Y él, me acuerdo que sacó un video con un experto sobre un pelado, un ingeniero, pero también muy conectado con lo espiritual, en donde estaba advirtiendo, ojo,
que no vaya a ser que nos están disimulando otras cosas con el cuentico de esas tecnologías de quinta generación para hacer un internet más rápido. No vaya a ser que nos están ocultando otras cosas. Y es verídico, porque cuando uno se pone a mirar cómo hemos estado durante toda la vida sometido con la televisión, la radio, la telefonía, con los satélites, con las torres de energía, con los cableados por todos lados, a frecuencias de control y sometimiento, y que durante décadas se ha ido perfeccionando las tecnologías de control social y de ingeniería social a través de los MK Ultra, a través del Instituto Tavistock, en donde está el Looking Glass, el proyecto Montauk y todas esas cosas que parece ciencia ficción y realmente no lo es, en donde se está planteando esas energías de control, las FL, en donde te pueden, mediante pulsos dirigidos, incluso láser dirigidos a sujetos individualizados, crear trastornos mentales o implantar incluso memorias falsas de acuerdo al objetivo y de acuerdo a la persona a la que hay que atacar. Y eso también lo pueden hacer en grupos de masa. Los grandes conciertos, los estadios de fútbol, todos tienen una forma muy particular en donde se capta energía. De hecho, hay un muchacho español que está planteando eso de cómo nos roban la energía y nos la drenan a través de esos lugares masivos, a través de estos egregores. Entonces, durante tanto tiempo hemos estado sometidos a esos y nos viene ahora estas tecnologías de quinta generación y creen que eso con eso es que lo están haciendo apenas ahora. No, que lo están perfeccionando, sí. Pero me acuerdo que hace 3 4 años nos decían, y esos mismos canales de Nueva Era y esa misma gente canalizadora que incluso ha cambiado de nombre y de perfil para que usted no asocie que eran ellos, te hablaban de, estás sintiendo náuseas, mareos, sequedad de la boca, estás con dolores de espalda, zumbidos, que no te hallas, pérdidas de tiempo. Eso es causado por esas antenas de quinta generación, etcétera. Y se volvió una moda hacer orgonitas para contrarrestar eso. Pero se olvidan que hace años antes, cuando se empezó a hablar del encantamiento del sueño y del final de ciclo de la noche oscura a través de las revelaciones mayas, se hablaba del cinturón fotónico, que de hecho en los años 80, 90 del siglo pasado, científicos rusos y luego norteamericanos, y en Australia también creo que se hizo, se descubrió de que todo el sistema solar está entrando a una banda de altísima energía que marca la transición entre un brazo y otro de la galaxia Vía Láctea donde estamos, y que a su vez, eso lo confirmaron en los 90, todo el sistema solar está ingresando a una gran burbuja de aproximadamente 80 años luz de diámetro de los restos de una supernova, y que eso está creando una fricción y una presión muy intensa en la heliosfera o en la atmósfera solar que envuelve todo el sistema solar, y está creando alteraciones en todos los planetas del sistema solar, incluyendo la estrella, nuestro Sol. Y eso está generando una serie de alteraciones físicas, mentales y energéticas que se están midiendo, y entre las mediciones se está viendo la alteración y los cambios de frecuencia de la frecuencia Schumann. Y eso es señal, desde lo físico, del despertar y de la ascensión planetaria y cósmica del sistema solar. Pero esto lo han ocultado o lo han maquillado con otras cosas que obedezca o favorezca la agenda de los colonizadores, haciendo creer que es por obra y gracia de ellos, y no como un proceso natural en el que el sistema solar está ingresando a otro sector de la galaxia altamente energizado, y que eso estaba ya planeado y que ya se había planteado en las memorias celulares de las civilizaciones y culturas y pueblos de antaño, entre ellos los mayas, para que vengan estos fulanitos a decir que no, es gracias a sus naves y una cantidad de cosas y sus códigos que mandan y bla, 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 bla. Cuando uno se debe poner a pensar, ¿no será que lo que están haciendo es interferir y evitar que este diamante que somos nosotros se convierta en esa joya? Para seguirnos manteniendo medio dormidos, medio bobos, para que podamos seguir aceptando
Ya no lo que digan los controladores, sino lo que digan estos colonizadores. Y ahí es donde tenemos que tener mucho discernimiento. Es que cuando te dicen, no, estamos colocando nuestras naves para que ese flash de energía, que es una energía de amor graduada de acuerdo a cada ser por parte de la divina fuente, hombre, somos seres de luz. Si somos seres de luz, ¿por qué nos vamos a preocupar que ese flash de alta energía afecte supuestamente este cuerpo si es que es verdad como ellos dicen, es un holograma? Entonces, ¿por qué están queriendo proteger el holograma si somos seres de luz? ¿No se supone que deberían permitir que esa alta energía llegue tal como debe llegar a nosotros que somos seres de luz, independiente de lo que le pueda pasar al holograma? Ahí hay una contradicción que ellos evaden a toda hora en reconocer, la evaden. Y te están hablando de el Gesara. Sí va a haber una redención planetaria que va a abarcar lo energético, mental y lo material. Eso es verídico, pero no como la están vendiendo estos berracos, perdónenme la expresión, pero la están vendiendo como si fuera gracias a ellos, cuando es de la divina fuente una orden que se está mandando a todo el universo. Pero como esto afecta el sistema de jerarquías y castas que a ellos no les conviene, y por eso es que se inventan ese cuento de los comandos y de esos masterclass y toda esa vaina, y perdonen que insista mucho en eso, pero es que entendamos, en lo espiritual no hay jerarquías. Así ellos justifiquen que es necesario como una forma de administración. Ellos no tienen ni idea de eso. Ah, ¿quién eres tú para decir que no? Bueno, perdónenme que los haya ofendido, pero el asunto es que esa energía, ¿para qué me la van a filtrar? Si supuestamente esto es un holograma. Lo que importa aquí es nuestro ser verdadero, ¿cierto? El diamante. Y por otro lado, ¿por qué quieren convertir un diamante en un cristal de silicio? Entonces, cuando hablan del Gesara, dentro de sus condiciones, uno se pone a pensar, bueno, si es verdad que vamos a ascender a las 5D, ¿para qué Gesara? ¿No se supone que en las 5D ya no es necesario el dinero, ya no hay pobreza, hay salud perpetua? Entonces, ¿para qué Gesara? O cambiemos la torta. Si me van a dar Gesara, entonces ¿para qué ascensión a la 5D? No tiene como sentido, ¿no creen? De todas maneras, hace 2 o 3 años nos hablaban que todos esos síntomas de las tecnologías 5 de quinta generación era porque nos estaban envenenando y nos querían bloquear nuestra ascensión y una cantidad de cosas. Pero lentamente, a medida que se iba haciendo público y había en ciertos círculos de personas muy conscientes, darse en cuenta de que si era real y que este campo fotónico de altísima energía, el sistema solar estaba ingresando a ello, ya no podían disimular más la excusita de la quinta generación. Entonces buscaron cambiar la agujita y ahora es síntomas de la ascensión. Y si usted se pone a comparar lo que decían hace 2 años con las famosas antenas, con los síntomas de la ascensión que ellos ahora pregonan, es exactamente lo mismo. Y lastimosamente nos están viendo la cara de idiotas. Pero afortunadamente hay gente que no somos tan idiotas y que estamos hablando de esto. No soy el único. Afortunadamente no soy el único. Pero aquí a ustedes, mis queridos y mis queridas personas que están suscritas, seres de luz que están aquí, viviendo una experiencia que ha sido dura, muy dura, y que este despertar de pronto les está dando muy duro también. Recuerden, un diamante en bruto se tiene que convertir en la más bella joya, y estás en ese proceso. Entonces, ¿qué es el despertar? Es simplemente, llanamente, darte cuenta que el amor es el motor de todo. Ascender a la 5D es un estado de conciencia,
porque primero tiene que suceder en lo energético para que se materialice en lo material. Por lo tanto, usted no puede pasar de una realidad física 3D a una 5D sin haber hecho el cambio aquí primero. Y al hacer el cambio aquí es porque está tomando el control el corazón, donde reside el espíritu. Porque en una parte muy especial dentro de la glándula pineal, muy pequeñito, con un ancho de apenas 10.000 átomos, como lo dijo muy bien JJ en su caballo de Troya, mediante un pequeño gas de Krypton, ahí está el alma. Y esa conexión pineal con el timo, donde está el espíritu, alma y espíritu, se une con nuestra conciencia miserere, o sea, las vísceras, porque ahí está la conciencia. Y se crea un ser que toma forma en la materia mediante esta unidad orgánica de transporte, porque esto es un vehículo. Así sea un holograma, es un vehículo. Y esa fusión, alma, espíritu, conciencia, es lo que nos genera nuestra identidad en esta realidad. Y el despertar es simplemente darnos cuenta de que existes, que eres real y que el amor es tu fuerza motriz y que el amor se manifiesta de muchas formas. En un extremo, ego, en el otro extremo, ego, material o espiritual, pero en medio eres tú quien toma la decisión hacia dónde va usted. Eso es ser consciente. Ese es el despertar de conciencia. Cuando asumes de manera consciente tus decisiones, dejas de ser títere de las circunstancias, dejas de ser un efecto y te conviertes en una causa. Es cuando tomas la conciencia que todo lo que haces diariamente tiene una intención y un propósito. Te das cuenta desde que te despiertas hasta que te acuestas a dormir. Incluso dormido te das cuenta que estás dormido, soñando. Y te empoderas. Todos los místicos, todos los pueblos, todas las culturas llegaron a esa misma conclusión. Todos esos grandes maestros sagrados de la antigüedad que no buscaban nunca seguidores y jamás se pusieron por encima de nadie. Ni Merlín, ni Jesús Ananda, o José Ben José, Jesús, el Jesús histórico, o Apolonio de Tiera, Hipatia, Francisco, Giordano. Ninguno de ellos buscaba seguidores o fundar religiones, ni nada de eso. Se sentaban con los demás como iguales. Vivían la experiencia humana como otro ser humano, pero permitían que a través de su forma humana, su ser mayor se expresara y comunicara verdades muy sencillas y simples, sin rodeos, sin complicaciones, sin rituales, sin condiciones. Simplemente ama a tu prójimo, así como te amas a ti mismo. Ayuda sin mirar o sin importar quién. No importa si es de otra raza, de otra religión, de otra creencia, no, ayuda a tu prójimo. Y el prójimo puede ser cualquiera, un árbol, un animalito, un pájaro, un insecto, otro humano. Es el nivel de conciencia que tienes, es el nivel de empoderamiento. Y todos ellos coinciden en un detalle muy elemental. ¿Quieres despertar tu conciencia? Date cuenta que estás respirando. Les invito a hacer este pequeño ejercicio para que se den cuenta qué es lo que quiero decir a continuación. Respiremos. Sostenga. Bote. Sostenga. Vuelve a respirar. Esos son los 4 momentos de la respiración. Pausa, inhala, pausa, exhala. O como lo quieran ver. Inhala, pausa, exhala, pausa.
Los 4 momentos de la respiración. Hágalo 2 veces. Pero en la tercera vez, cuando lo hagas, en el momento que botes el aire y haga la pausa de no respirar más, aguante. No respire. Vas a sentir una angustia. El deseo de respirar. Aguante. Y cuando ya no sea capaz, ya se está mareando, tome aire. Y le voy a decir qué pasó ahí. En el momento que sentías la angustia de querer respirar, ya sabe lo que se siente morir. Porque eso es lo que siente una persona en el último instante cuando bota la última bocanada de aire. Y se suelta. Pero su cerebro todavía sigue consciente durante 8 minutos. 8 minutos. Desesperado tratando de coger aire. De cada glóbulo rojo. Por eso es que va muriendo todo el cuerpo gradualmente hasta que se apaga el cerebro. 8 minutos sin aire. Ese instante es el que aprovechan los arcontes para aparecerte a vos que estás en ese trauma todavía. Y te dicen, un momentico, usted no puede ir al cielo todavía. Tienes deudas, tienes contratos, tienes que volver a encarnar. Y en ese momento te meten cualquier cuento haciéndose pasar del que sea. El que sea, porque pueden imitar lo que sea. Y usted, claro, entonces ¿qué hay que hacer? No, ven, yo te llevo a este mundo de regeneración para que sanes y adoptes una personalidad y escojas tus padres y vuelvas a nacer. Para que compenses esto y aquello. Y así te van metiendo reencarnación, reencarnación. En ese instante que estás botando el aire y tienes ganas de respirar, ya sabes cómo se siente morir. Y cuando respiras otra vez y sientes ese alivio, ay, llenas todo tu cuerpo y sientes esa satisfacción, ay, estoy vivo. Estás siendo consciente que estás vivo. Entonces recuerda, respira, sé consciente de tu respiración a cada momento, a cada instante. Porque en el momento en que eres consciente de tu respiración, te vuelves consciente de tu entorno, de que estás vivo y que estás ocupando un lugar y que hay otras personas. Y también te vuelves consciente de lo que estás pensando y te das cuenta que el 99% de lo que piensas es basura. Te preocupas de pasados que ya pasaron. Te preocupas de futuros que no han pasado, que dependen de las decisiones que tomes ahora. Niebla. Me encanta. Entonces, cuando tomas conciencia de tu respiración, por es que todos los yogis, todos los maestros, toda la gente que realmente enseña esto de estar empoderados, de ser conscientes, de ser espirituales, siempre se enfocan en la respiración primero. Algo tan elemental que ignoras el 99% de tu día a día, ignoras que estás respirando y que estás vivo. Y te conviertes en objeto de otros intereses, del que dirán de otros, de circunstancias. Te vuelves un efecto y te olvidas que eres causa y le echas la culpa a todo el mundo. Y se te está olvidando que estás vos vivo. Entonces haz consciente ese 99% de tu tiempo que no tienes ni idea que estás respirando, Y al hacerlo, empiezas a volverte más sensible, empiezas a ver lo sutil, empiezas a ver los detalles, a darte cuenta que el problema no lo causó esa persona, sino que usted también tiene parte. Y es donde empiezas a darte cuenta que para qué pelear, que para qué el conflicto,
¿Para qué ser un seguidor cuando vos tenés todo? ¿Tenés problemas económicos? Por ejemplo, yo tengo dificultades económicas. Me estoy volviendo consciente de que tengo la dicha y la abundancia de estar rodeado de gente maravillosa. Y eso me está dando abundancia. Que tienes una enfermedad terrible, vuélvete consciente de esa enfermedad. No la rechaces ni luches contra ella, ni la niegues. Simplemente date cuenta, está así, estoy enfermo. Entonces, ¿estás enfermo? Me está doliendo. Cerebro, oiga cerebro, me está doliendo. ¿Sabes qué? Ya no necesito que me sigas mandando dolor. Ya soy consciente de que tengo algo ahí. Ahora vamos a ir a la cura. Y de esa manera empiezas a mover las energías. O incluso a descubrir que XY persona, un buen médico, un buen terapeuta, un yerbatero, cualquiera por ahí, realmente tiene la sensibilidad que vos te estás teniendo también de tener algo que de pronto te va a servir y vas a liberar y soltar. Y a medida que te vuelves más consciente, te das cuenta cuáles son tus apegos, tus manías, aquellas cosas que de manera inconsciente no tenés ni idea y que normalmente son las principales causas o detonantes de la mayoría de tus conflictos, mis conflictos, nuestros conflictos. A partir de algo tan elemental, respirar. Respira. Y sé consciente que estás vivo, porque llegará un momento donde habrá una última exhalación y comenzará otra parte de la gran aventura de vivir realmente. Porque esto es solamente carne, tejidos, fluidos. No eres tú. Esto es una unidad orgánica que te porta, te lleva, un vehículo en donde estás viendo el infinito a través de tus ojos. Entonces cuando entiendes que la vida no es esto, las cosas materiales, sino tú mismo eres vivo y eres el que le da sentido a esta vida, dejas de ser esclavo. Eso es despertar de conciencia. Y cuanto más te empoderas, más consciente de tu mente, de tu realidad, de tu entorno, de ti mismo, de los demás, más generoso, más bondadoso, más amoroso te vuelves. Y tu inteligencia más se expande. Ese es el despertar. ¿Y cuál es el síntoma principal de que estás despierto? Te empiezas a querer. No de manera narcisista, ni de ego. No, te empiezas a querer. Y empezar a quererse es aceptar tus defectos. Y que, en esencia, esto no eres tú. Es el reflejo nada más. Es tu sombra. Y lo más maravilloso de todo es que eso no duele. No genera todas esas cosas que dicen por ahí. Así es que el despertar de conciencia, tu transformación de ADN a silicio, bla, 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 produce estos dolores. No. El asunto es que como te estás volviendo consciente de lo que eres, te das cuenta que tu cuerpo no es perfecto, a pesar de que es una maravilla de ingeniería biológica. No, no. Tienes malas posturas, respiras mal, comes mal, no te querés, no haces ejercicio, no respiras bien. Entonces todo eso, al hacerlo consciente, te das cuenta que había unos síntomas que tu cuerpo todo el tiempo te lo estaba diciendo, pero usted ni siquiera paraba bolas. Y ahora sí, ¡ay, mira! Y te das cuenta. No tiene ningún misterio. Pero es que hay personas que despiertan y dicen, ve, yo no siento nada. Es porque han sido personas que han sido conscientes de su cuerpo. Y cuando por fin conectan eso con su verdadero ser interno, empiezan a entender las cosas. Y dentro de ese proceso de despertar, cuando empiezas a mirar qué es basura en tu mente, empieza a abrir espacios en donde el silencio se vuelve una constante. Y empieza a manifestarse a tu alrededor señales de que te estás empoderando. Y es ahí donde empezamos a
darnos cuenta de que hay otras realidades, otras sutilezas. Y ya empiezas a escuchar allá en el fondo una vocecita, tú. Y empiezas a recordar esas otras vidas que están impresas en tu ADN, en tu memoria celular. Y empiezas a darte cuenta de que tuviste otros pasados. Y te das cuenta que incluso hay otros yo fractales en otras realidades. Aquello que llamábamos déjà vu, ya no son déjà vu, sino que te das cuenta que son visiones de tus otros yo en esas otras realidades y ya puedes observar lo que están haciendo a través de sus ojos. Y empiezas a unir todo eso alrededor tuyo y lo conviertes en uno. Y empiezas a darte cuenta qué es lo que te está limitando, a qué le tenés miedo, qué es lo que te enferma, que esa relación es tóxica, que esa persona te está mintiendo y una cantidad de cosas. Y ya no juzgas, porque te das cuenta que no eres quien para juzgar a otros cuando esos otros son como tú. Somos parte de un colectivo. Empezamos a ser mutualistas, a cooperar, a ser solidarios, sin esperar nada a cambio. Ese es despertar de conciencia. No tiene que ver con movimientos esotéricos o de nueva era, o de maestros, guías y jerarcas, ni de seres divinos, ni nada de eso. Eres tú, un diamante que empieza a brillar como una joya. No se dejen tumbar con esa idea del silicio. Y si estoy equivocado, el tiempo dirá que sí es, pero para mí la lógica es esa. ¿Cómo me voy a rebajar de diamante a silicio? ¿Y qué es la ascensión? Recuerden que el despertar de conciencia es estar en un estado 5D, en donde te das cuenta qué es el ego y qué es tu yo. Y todo aquello que creas en tu vida cotidiana y cómo interactúas con esos otros que son parte de ti, de tu existencia. Empiezas a amar más, a juzgar menos. Empiezas a darte cuenta que eres causa y no efecto. Te empoderas, te vuelves más inteligente, a pesar de que esa inteligencia siempre ha sido la misma, pero casi nunca lo usamos. Vuelve el sentido común. Y empiezas a interesarte en otros conocimientos, pero no para convertirte en un seguidor, sino para aprender. El asombro, la maravilla, el descubrir, el retornar a esa inocencia de niño, pero no de infantil, sino ese niño que está creciendo como una joya para convertirse en un ser mayor. Y es así donde la humildad se convierte en el mayor distintivo de tu ser. No la soberbia, ni el ego espiritual, ni el clasismo. Hay ocasiones en que la divina fuente se convierte en un pajarito, o en un niño, o en un campesino que pasa al lado tuyo, en alguien que te da una gran lección de vida y sigue su camino. Y no te diste cuenta que estuviste ante un Dios. Mire la Tierra, es un logos planetario divino y estamos encima de ella. La vivimos pisoteando todo el día. Y es tan amorosa que, mire, nos da la oportunidad todos, sin excepciones. Si eso no te sirve de lección para entender qué es realmente un ser de luz, tú eres un ser de luz. Entonces siga siguiendo esos personajes autoproclamados jerarquías, canalizadores, yo no sé qué divinidades, que viven en no sé en qué dimensión, que se creen tan perfectos que ni siquiera las leyes del mundo les afectaría. Me gustaría verlos parados frente a un tren. O que son masterclass.
me gustaría sinceramente que ustedes entendieran que no es necesario saber si fuiste Napoleón, Genghis Khan, una diosa, Serafín, sino que te des cuenta que eres tú, nada más. Y que eso ya es un milagro. ¿Cuáles son los síntomas de la ascensión? Tenlo por seguro. Si te producen algún malestar es porque hay algo que tienes que sanar de tu cuerpo físico o de tu mente. Pero no son condición para decir que estás ascendiendo. Que si no estás sintiendo estos síntomas, que es una larga lista que ellos publican, muy igualita a la de hace 2 años cuando denunciaban esas antenitas de quinta generación. No quiere decir que no estés ascendiendo. Es más, te la pongo de esta manera. Si usted siente al ver un día hermoso, una flor, un atardecer, a tu amada, amado, a ti mismo, ese plato de comidita, el estar respirando, sentís burbujitas en tu corazón, sentís como, ¡ay, qué alegría! Estás ascendiendo. Cuando empiezas a darte cuenta que todo vale, todo es valioso, estás ascendiendo. Y todo aquello que te produzca malestar, o es tóxico y no te conviene, o es simplemente cosas que debes trabajar de ti para soltar, limpiar. Pero eso no es cierto tampoco, que porque estás disque ascendiendo, que no te duela o te afecta que tu mamá, tu papá y tus hermanos no estén a tu nivel. Eso es falso. Simplemente te das cuenta que hay que respetar que cada quien está en su proceso y que la divina fuente a todos nos lleva en la mano y que cada quien en su momento despertará y ascenderá. Solamente ocúpate de ti mismo y esa energía que vas a expandir le va a dar al menos la tranquilidad a tus padres, a tus hermanos, de que todo está bien, así no hayan despertado, así no estén en esa onda quinta D, pero son la gente que comparte tu existencia y ya los vas a mirar con amor y comprensión y no los vas a tratar de convencer de nada, darás el ejemplo siempre. Si te siguen, bien, siguen el ejemplo. Si no te copian y te dicen, ay, ese está como loco, al menos van a darse cuenta de que estás en un estado de mucha tranquilidad y eso les va a dar paz. No te preocupes por lo que le pase a los demás, en el sentido de que sí o no. Ten la certeza, si tú lo estás logrando, ellos en algún momento también lo van a hacer. Porque nadie será dejado atrás. Así de simple. Nadie. Cada quien tiene su ritmo. Y no somos quien para medir con una vara a los demás. Ah, entonces, ¿por qué estás juzgando a los masterclass, jerarquía y toda esa vaina? Porque ellos dieron pie al medir a los demás con su vara. Y uno atrae lo que uno da. Y ellos, al estar continuamente midiendo a los demás como si ellos fueran no sé qué, olvidándose de que son también seres humanos. Y que ojalá esto les llegue al corazón. Y que en vez de arrogancia se den cuenta que son seres maravillosos también. Es más, se lo digo a los pleyadianos. ¿Sabe qué, hermanos? Déjese en querer. Todos somos hermanos, en igualdad de condiciones. Y si ustedes han pasado por las que han pasado, también nosotros. Y no nos hagan creer que somos de silicio, somos diamantes. Si trabajamos en equipo, podemos sacar esta galaxia adelante, con la ayuda de muchos hermanos y hermanas de otras civilizaciones. De lo contrario, humildemente, con mucho amor, les digo, váyese. Si nosotros nos extinguimos, brillaremos hasta el último instante. Pero fuimos nosotros.
a pesar de todo el horror que nos han impuesto estas entidades, que ustedes no quieren reconocer y aceptar que así fue. No importa, no nos vamos a declarar víctimas ni nos vamos a lamentar. Pero al menos tenemos el derecho, hasta el último instante, de brillar por nosotros mismos. No nos quiten eso. Ahora, si nos quieren colaborar, todo aquello que nos ha limitado y que ha sido una imposición por parte de estos recesivos, que desaparezca. Y ahí sí, nosotros enfrentados ante nuestra propia humanidad, podamos mirar nuestros errores con valor, corregirlos. Y si fracasamos, listo, pero fue nuestro fracaso, no inducido. Es por el derecho a ser, porque ustedes también pasaron por lo mismo, si es que lo pasaron, porque tengo mis dudas. Pero aún así, ustedes ahora dicen tomar decisiones por ser una civilización mayor. Bueno, ustedes tuvieron que empezar de alguna manera. No nos quiten ese derecho de empezar también. Termino con esto. El darwinismo social buscó justificar la supremacía del Imperio Británico y por ende la eugenesia de aquellos pueblos que eran considerados inferiores, no dignos, a su dominio y control y guía. Y hoy día las leyes marítimas son las que controlan el mundo. No sé si ese ascenso a la quinta D o el GESARA será otra estrategia más de control de ellos. O tal vez sí lo sé, pero no tengo pruebas como para decir no quedan en eso. Pero al menos sí puedo decir con toda la honestidad. La divina fuente cuando da a dar algo, lo hace con infinito amor, sin esperar nada a cambio y sin mirar a quién, porque nadie lo va a dejar atrás. Todos son hijos e hijas, sin excepción. Y hace 2000 años un maestro lo dijo muy claramente. Todos somos co-creadores, hijos de la misma fuente. Somos lo que somos. Dioses en la tierra, viviendo una experiencia humana. Somos diamantes, que nos han limitado por todos lados. Pero como dijo ese maestro hace 2000 años, somos hijos de Dios. Y en el reino de mi Padre, en este caso nuestra Madre, todos somos sus hijos. Y en su amor no distingue al leproso, al gentil o al fariseo. Todos somos hijos, porque su amor es tan infinito que quién soy yo, un simple mortal, para cuestionar eso. Estas son palabras mías ya al final. Pero básicamente el maestro enseñó, amámonos, vamos a amarnos. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta ayudar a los demás? ¿Qué nos cuesta ser sensibles con nosotros mismos, no darnos varilla, querernos, aceptarnos, saber que podemos ser mejores? Porque lo importante es saber qué es, muchachos y muchachas. Ya para terminar, cuando te vuelves consciente, despiertas, no importa tanto pasados o futuros, sino lo que hagas hoy con tu vida y las decisiones que tomes a partir de este momento, porque ya estás despierto. Y el día de mañana, que lo que te motive a seguir sea ser mejor que el día anterior. De lo contrario, no estás despierto ni estás ascendiendo. Obviamente somos humanos, cometemos errores. Si te empoderas, corriges y mejoras, cada día serás mejor que el anterior. Bienvenidos a esta aventura. Y espero que esto les haya respondido algo. Gracias.